ajuste y pruebas no paramétricas. Vamos a comenzar con lo que es una prueba de bondad de ajuste, en donde el objetivo es determinar si una distribución de probabilidad hipotética puede servir como modelo para una determinada población de interés. ¿A qué se refiere esto? Pues, por ejemplo, pudiera ser que nosotros tengamos los datos de las calificaciones de los estudiantes del Tecnológico de Celaya. Esa es mi población de interés y mi característica de interés, las calificaciones. Y yo pudiera estar interesada en determinar si las calificaciones siguen una distribución de probabilidad normal. Esa es mi hipótesis, que siguen una distribución de probabilidad normal. ¿Esto por qué podría ser importante? ¿Por qué me puede interesar? Pues si siguen una distribución de probabilidad normal, entonces yo puedo realizar otros tipos de análisis, como puede ser una prueba de hipótesis para la media, una prueba de hipótesis para la diferencia de medias si lo voy a comparar contra otra población de interés. Y en ese caso, pues puedo aplicar las pruebas de hipótesis que vimos en las unidades anteriores porque siguen ese tipo de distribución normal. Si no la siguiera, entonces tengo que aplicar otros tipos de hipótesis diferentes para poder analizar esos resultados. Entonces, el hecho de que siga o no algún tipo de distribución ya conocida me va a facilitar el trabajo del análisis, pues ya estaría enfocada en ese tipo de distribución que estoy segura sigue al haber hecho una prueba de bondad de ajuste. Y una prueba de bondad de ajuste no es más que otra prueba de hipótesis, en la cual las frecuencias que se observan en la muestra van a ser comparadas con las frecuencias que se esperaría que tuvieran si realmente siguen esa distribución de probabilidad hipotética, o en este caso una normal, si esto fuera cierto. Entonces, tal cual, los resultados que yo tengo los comparo contra los resultados que esperaría, como se ve en esta gráfica, donde están las esperadas contra las observadas, observada, esperada, etcétera. Y me interesa ver o analizar esta diferencia que hay entre esas dos. Si se fijan, en algunos de estos rubros parece ser un poquito más pequeña, no tan grande, en otros sí es muy amplia. Pero, ¿cómo defino si es mucha o poca la diferencia? Si es mucha, para decir que no sigue esa distribución de probabilidad hipotética, o si es poca la diferencia y pudiera yo decir que sí la sigue. Bueno, pues eso lo hacemos en función de un estadístico de prueba, que es el estadístico G cuadrado. En este caso, pues se utiliza esa prueba G cuadrada para decidir si una distribución de probabilidad en particular, como puede ser binomial, geométrica, hipergeométrica, Poisson exponencial, normal, logarítmica, cualquier tipo de distribución es apropiada para los datos que yo tenga. Y pues entonces definiremos la bondad de ajuste de la distribución teórica o la hipotética si se ajusta a la distribución de los datos reales que tenemos. Y con ello, creer que los datos observados constituyen una muestra obtenida de la distribución teórica hipotética y el aplicar las propiedades y otros tipos de pruebas que eso me validaría. Vamos a ver ejemplos para tres tipos de distribuciones hipotéticas: multinomial, normal y Poisson. Pudiera ser cualquier otra, pero veremos los ejemplos para esas correspondientes. El caso de una distribución multinomial es simplemente definir para cada categoría de respuesta una probabilidad específica, la que sea. Entonces, estudia el caso en que cada elemento de una población corresponde a una y solo a una de varias clases o categorías. Y a estas poblaciones se les va a conocer como poblaciones multinomiales. Algo tan simple como que existe una distribución multinomial que me indica la probabilidad de que un alumno del Tecnológico de Celaya esté en cada una de las 10 licenciaturas que se ofertan. Entonces debe de haber una distribución de probabilidad que me diga cuál es la probabilidad de que un estudiante se encuentre en mecánica, cuál es la probabilidad de que un estudiante se encuentre en industrial,
probabilidad de que un estudiante sea de sistemas, etcétera, que pues es simplemente el hecho de dividir el total de estudiantes en cada carrera entre el número total de estudiantes. Y bueno, cada ensayo de este experimento se supone independiente y que en todos los ensayos las probabilidades para los resultados van a permanecer constantes. ¿Cuáles son los pasos a seguir para aplicar esta prueba de bondad de ajuste para la distribución multinomial? Bueno, primeramente hay que establecer la hipótesis nula y alternativa. La hipótesis nula va a indicar que la población o los datos de la población que estamos analizando siguen una distribución multinomial con la probabilidad especificada en cada una de las K categorías. En este caso, para el ejemplo que estamos mencionando, las categorías serían las carreras. Entonces, por dar un dato, pudiera yo decir que la población de estudiantes del Tecnológico de Celaya sigue una distribución multinomial con la probabilidad de que pertenezca a industrial el 0.20%, pertenezca a mecánica el 0.17%, pertenezca a sistemas el 0.12%, pertenezca a química el 0.13%. Y así ir indicando las diferentes probabilidades para cada una de las categorías. Y la hipótesis alternativa pues simplemente niega lo que me indica la nula. Si se fijan es la misma redacción, pero indicando un no. Después tenemos que obtener los datos de una muestra aleatoria, ¿sí? Determinar un cierto número de alumnos al azar e identificar a qué categoría pertenecen y con eso definir lo que sería la frecuencia observada. Cuántos pertenecen a mecánica, cuántos a industrial, cuántos a sistemas, etcétera. Y de ahí determinaríamos en función del tamaño de la muestra cuál hubiera sido la frecuencia esperada. Es decir, si yo conozco la proporción que yo esperaría, multiplico esa proporción por el tamaño de la muestra y determino la frecuencia esperada para cada categoría. Para posteriormente con esos dos datos, frecuencia observada y frecuencia esperada, obtener el siguiente estadístico de prueba G cuadrada, en el cual no es más que la resta entre la frecuencia observada, la esperada, elevar ese dato al cuadrado, dividirlo entre la frecuencia esperada, esto para cada una de las categorías, y sumar esos resultados, dándome el estadístico chi cuadrada. Por último, aplico la regla de rechazo. La más conocida para nosotros es el método del valor P, que va a ser rechazar la hipótesis nula si el valor P es menor que alfa. Y normalmente alfa, bueno, sabemos que es el nivel de significancia y se utiliza lo más común, el 0.05. Los grados de libertad empleados para la chi cuadrada van a ser K-1, donde recuerden K es el número de categorías o clases. Bien, ahora veremos un ejemplo que se realizará en otro video para que este no sea tan largo.